Hola, Cris. Hola, ¿cómo están? Saliendo del deporte, por eso olvidé mi audífono, entonces voy a hablar fuerte, por si Ah, acaso. dale Me nomás. parece. Ahí te vemos bien. Con frío, ¿no? Sí, hace frío. Pero está bien, el día está lindo, es un frío seco, Ah, ya, ok. Oye, ¿qué soportable. temperatura hay, Cris? ¿Aprox? Entre 5 y 12 grados. A veces en la noche baja en torno a cero. Bajito, ¿ah? Bueno, recordar que ahí Oh, Cris está en Francia, al otro lado del frío. mundo, ¿cierto? Pero conectado Sí. con lo que pasa aquí en Chile. Partamos hablando de inmediato temas importantes, porque el jueves recién pasado se cumplió un hito súper importante En la en la convención. Fíjate que la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general la primera norma constitucional, la primera que esté respecto a garantizar y proteger a la atmósfera como un bien común. ¿Qué te parece, Cris, que esta haya sido la primera norma? Está la verdad legislativa, constitucional y la verdad material. Es decir, en el artículo 19 de nuestra constitución actual vigente, tenemos la disposición que indica que deberíamos vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. Claro. Es una norma que realmente... Ahí perdimos un poco la señal con... ¿Me escuchan? Ahí sí. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Aló? Sí. Ahí sí, Te Cris, te escuchamos, vemos. ¿Ahora? Cris. Sí. Está ahí Estamos tratando de arreglar la está señal, sí. arreglando la señal, pero estamos conversando respecto a la primera norma que se aprobó en la Convención Constitucional, que es referida específicamente al medio ambiente, garantizando un buen medio ambiente para toda la ciudadanía. Claro que es lógico, ¿cierto? Y es lo primordial para después poder hacer todo lo que queremos Claro, hay que en tener la tierra, hay que en tener un la país. casa lista primero. Exacto. Ahora Cris se estaba refiriendo en este minuto, cuando antes de que se desconectara, de lo que dice la Constitución actual, el artículo de la Constitución actual que dice, se refiere a ese tema, que quizás nos iba a explicar un poco más cómo Claro. se relacionan ambos. Y cómo podría cambiar, ¿cierto? Ya en esta nueva Constitución. Déjame contarte, Caro, que esta propuesta nació como una iniciativa de la convencional Cristina Dorador. Ella fue la primera en poner esto sobre la mesa de la convención y fue apoyada por otros constituyentes, que finalmente fue aprobada por 15 votos a favor, 1 en contra. No sé quién habrá sido ese en contra, pero quizás qué anda pensando. Y Ahora 2 quizás el contra habría sido por algo descrito, por algo más Un allá de la norma, argumento. por algún argumento, porque Porque es en muy contra extraño optar en contra de... de algo lógico, ¿no? Y que nos va a afectar en algún momento a todos. Y 2 abstenciones. Ahí estuvo. 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Es importante señalar que esto contribuye solamente al primer paso, ¿cierto? Sí. Ya que los convencionales después de esto van a presentar indicaciones para su votación en particular, que es cuando ya se deja por escrito que va. Exacto, cuando está armada. Ya estamos de vuelta con Cris. Cris, ahí Disculpen que recibí una llamada sobre mi celular. No, Mire, tranquilo. retomo donde decía que en realidad es una norma que nos protege, que nos protegería en contra de la contaminación y que protegería nuestro medio ambiente, ya existe. Pero yo creo que cualquier persona que vive en Antofagasta o que vive en Santiago se da cuenta que son palabras al viento, si no me equivoco. Usted mismo que está en Santiago. Exacto. Que ahora eso sea como la primera norma, no sé si será el primer artículo de la Constitución, la primera preocupación de los convencionales, yo creo que es una buena noticia, pero algo, y no es para minimizar su tarea, pero hubo la disposición que tuvieron en esta oportunidad, pero el tema del medio ambiente en Europa es fundamental y está siendo tomado muy en serio, porque el cambio climático se está viendo realmente. Y yo tomo simplemente como referencia lo que yo he visto de una manera empírica, yo estando acá, como usted me preguntaron la temperatura, que en el mes de enero, en el mes de febrero, en esta ciudad a 300 kilómetros de París, en Angers, haga sus entre 0 y 10 grados en invierno es normal. Simplemente, por ejemplo, acá el 31 de diciembre y alcanzó la temperatura de 16 grados. Había esta gente en polera, en terraza acá. Entonces, esto yo lo he vivido acá, como me voy a quedar un tiempo, estoy como turista, pero yo ya lo visualizo, que hay algo de extraño. Los europeos lo visualizan claramente y eso hace que están modificando muchas cosas en su legislación respectiva y la Unión Europea está tomando medidas a ese nivel también, porque está diciendo se van a prohibir la construcción de aquí en adelante de autos con petróleo, con benzina. Exacto. Entonces, que eso sea tomado en serio por la Convención, es normal, e inclusive yo agregaría
que en el caso de Chile esto debe ser más urgente que en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque hay que mirar la fauna que tenemos, hay que mirar la configuración, si me permiten los geógrafos utilizar el concepto de configuración geográfica de nuestro país, y nosotros somos naturaleza. El sur, el centro y el norte del país. Exacto. Si llueve en el norte, va a quedar, discúlpeme, la tremenda. Si en el sur también tiene que proteger su naturaleza y su ecosistema. Claro. Obviamente es una buena iniciativa, pero reitero, si eso se traduce en algo en lo real, una disposición en sí, no cambia la realidad. Exacto. Hay que hacer muchas cosas para que eso sea letra viva, de algún modo, Sí. que se encarne en algo en nuestro diario vivir. Exacto, eso quería como un poco ahondar, Cris, contigo. Respecto, tú dijiste muy bien, tenemos un artículo en esta actual Constitución que en cierta forma protege y resguarda el medio ambiente. Sin embargo, en la práctica no vemos nada. ¿Qué debiera tener esta nueva Carta Magna que realmente se traduzca en este tema en algo concreto Práctico, para claro. las personas, para el medio ambiente y para quizás contra también la empresa? Porque muchas veces ahí están los intereses empresariales en juego Claro. de lo que es lo medioambiental. La industria, la fábrica. ¿Qué debiera tener, con qué debiera contar esta nueva Carta Magna que pudiera establecer realmente que sea algo concreto? Quizás justamente entrar más en tecnicidad y precisar más en qué consiste la protección del medio ambiente, la protección de la atmósfera, qué significa el bien público, bien común. Yo creo que si la utilización del concepto de bien público se refiere al hecho que, como es un bien público, debe ser protegido para todos. No se puede privatizar y todo eso. Ok, está bien. Pero ¿cómo después yo hago para, de un punto de vista técnico, amarrar tal disposición, tal voluntad de proteger el medio ambiente para que esto se haga real, como tú dices? ¿En qué consistiría el aporte de una nueva constitución para que esto sea real? Y ahí, Regular. como Claro, la sí. asuntaste, hay que hablar de institucionalidad. Claro. Como hay un tribunal de justicia que supuestamente imparte justicia y impide que cada uno haga lo que quiera porque tú tienes miedo del castigo, si simplifico la relación que muchos tienen con el derecho. En el cambio del medio ambiente, ¿qué pasa si yo no respeto el medio ambiente, la normativa medioambiental? Y ya existe una institucionalidad en Chile. Tribunal Medioambiental, hay uno en Antofagasta, hay uno en el sur, hay uno en Santiago. ¿Y qué sucede? Que no tiene mucha, tú no ves que tiene mucha eficacia, claro, en la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque también las normas, todo el aparataje normativo que acompaña la tarea del Tribunal Medioambiental no es tan eficiente en sí, no es tan incisiva en contra del medio empresarial, de las grandes empresas que contaminan. Y yo hablo sobre todo de la actividad minera, actividad que genera mucho ingreso para nuestro país. Eso también, la panacea no está simplemente en la Constitución. Lo que debe hacer la Constitución es que la norma constitucional debe ser tan precisa que debe amarrar todo el resto de la institucionalidad. Y quizás también ahí se necesitará un apoyo del Congreso para fortalecer las leyes y ser mucho más estricto y mucho más fiscalizador para poder realmente asegurarse que se protege el medio ambiente. Y la tercera patita es que deben haber más gente formada, más medio físico efectivo para poder justamente fiscalizar y hacer valer el castigo, cosas así. Entonces tú ves que es una obra, claro, que no es menor y no es simplemente la Constitución que te va a traer la solución integral. Eso tiene que ser seguido por otras tareas y ojalá se realice, porque, reitero, Chile tiene una naturaleza fuera de lo común y es una riqueza. Que nosotros no sepamos valorarlos es otro asunto. Claro. Cuando yo, por ejemplo, acá en esta ciudad, cuando ve que, por ejemplo, hay unos pajaritos que están todos repertoriados porque tienen una etiqueta en la patita, porque hay un corpus del Estado que los viene a repertoriar para protegerlo, yo me digo, en Chile, teniendo mucho más riqueza a nivel de fauna, estamos años luz de aquello. Tenemos que ir hacia aquello y eso pasa por una tarea que involucra diferentes estamentos. Regular y fiscalizar, dos conceptos muy importantes que deberían estar presentes después de esta Constitución. Mira, tengo un párrafo acá de lo que aprobaron justamente la Convención Constitucional. Lo leo, dice: todas las personas y comunidades tienen derecho al disfrute de una atmósfera libre de cualquier tipo de contaminación existente en cualquier parte del territorio nacional que permita respirar aire puro y observar cielos oscuros. Toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la obligación de que sus actos individuales o colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación atmosférica. Eso es lo que se aprobó. ¿Ves cómo precisaron en el texto, lo pusieron más preciso y amarraron constitucionalmente casi el delito? Exacto. Eso es una medida concreta. Ahora, después eso tiene que ser fiscalizado, porque si lo pones en un texto y después no creas el armamento
que permite fiscalizar aquello, de muy poco servirá. Exacto. Claro que sí. Bueno, y ahí me imagino que después tendrían que haber, si esto no se llega a cumplir, si esto se llega a aprobar y después las empresas no lo cumplen, tienen que haber sanciones, castigos, Claro, clausuras. y esas sanciones que sean efectivas. O sea, bueno, hay toda una malla, una red que hay que verificar y que es lo que todos esperamos realmente que suceda. Que no sea una multa y ya. Que no sea una multa. Tenemos organizaciones, por ejemplo, la red de Pacto Global de la ONU, Claro. que está ligada con las empresas y ver que las empresas realmente cumplan las diferentes normas de sustentabilidad. Y sin embargo, a pesar de que ya hasta hace varios años, yo no sé cuál es tu opinión, Cris, al respecto, pero la verdad es que concreto quizás no es mucho lo que podemos ver y que ha nacido de ello. Sí, pero no, yo creo que como tú dices, todas las instituciones internacionales van hacia ese sentido de proteger el medio ambiente, pero para reducir, sintetizar a lo máximo la problemática es básicamente cómo la actividad empresarial, minera y otras puede contaminar lo menos posible. Y el problema es que ¿por qué ellos siguen contaminando? Porque en realidad reducir la cantidad, amedrentar los efectos de contaminación de cualquier actividad que sea industrial o de extracción, eso implica más costo para la empresa. Entonces, obviamente eso aumenta el producto, baja su beneficio, y como no quieren hacer, muchas veces un asunto de esfuerzo que no se quiere realizar. Pero yo quisiera simplemente subrayarle, que los televidentes lo sepan, en los países europeos, quizás, y los países como Australia también, donde están las empresas que dirigen la minería y otras en nuestro país, las forestales también, ellos acá en Europa aplican criterios de protección del medio ambiente, estándares muy, muy altos, inclusive más altos que Estados Unidos, porque Estados Unidos no está en la vanguardia de la protección medioambiental, eso está en Europa, inclusive también en países como Nueva Zelanda o Australia. Es decir, los personajes de los países donde vienen tienen una cultura de la protección del medio ambiente, pero cuando van a otros países o a Chile, contaminan como si nada fuese. Es simplemente la correlación entre la voluntad del mundo empresarial de soltar algo y de proteger un poquito más, de dificultar un poco más sus actividades para proteger el medio ambiente, con el hecho que eso aumenta los costos. Y yo creo que ahí está la problemática, y eso debe ir, eso debe ir de la mano con una voluntad política y un mensaje claro que no debe parar de ser reafirmado. Es decir, protejamos el medio ambiente como país. Puede ser un leitmotiv tan fuerte como la reivindicación de las mujeres a través del feminismo. Exacto. Oye, Cris, hay un voto en contra. No sé quién será el voto en contra, y pero... dos abstenciones. Y dos abstenciones. Un poco... ¿cómo decirlo? Un poco sorprendente. Paradójico, sorprendente, sí. Que hay un voto en contra de esta medida. Es que hay numerosos lobbies también, no crean. La empresa minera tiene numerosos lobbies. Es decir, no olvidemos que una de las primeras fortunas, no quiero enojar a nadie, no creo que Marcelo en el canal se enoje conmigo, pero yo diría que no es una coincidencia que el señor Kluksic, que está muy metido en la empresa minera, que su fortuna nació en la región de Antofagasta, cerca de Calama, a través de sus familiares, hoy en día dirija también la prensa y tenga numerosas otras actividades. Tú ves que él, si bien no aparece políticamente, no hay un Luksic en el Congreso, no creas que no hay un lobby detrás, y ese lobby tiene diferentes aristas, diferentes patitas en buen chileno. Por eso hay votos que pueden ser tan kamikaze como la persona que dice, no, yo me opongo a aquello de que la atmósfera sea un bien público. Eso significa que imagínate cómo deben ser las negociaciones en pasillo, y quizás uno no siempre se entera de aquello. Bueno, un tremendo tema, pero vamos a pasar a algo también que ha sido tema en este último tiempo, y es que la nueva ministra del Interior, quien va a asumir el 11 de marzo, Isquia Siches, en una de las primeras presentaciones que se dio en televisión, en una de las primeras entrevistas que fue en Mesa Central, dejó entrever varios dichos que causaron harto revuelo respecto a la zona de la Araucanía, macrozona sur, donde dijo específicamente, voy a leerlo tal cual, que dice, en la Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto. Eso ha causado un tremendo revuelo de diferentes sectores para saber también específicamente a qué se refería o a qué grupos estaba aludiendo. De tal magnitud que el presidente Sebastián Piñera le acaba de responder hace algunos minutos, le dice, señora Isquia Siches, hay que informarse bien. Sí. Bueno, el tema de la Araucanía es siempre sensible.
Pero bueno, iniciemos indicando que se deplora cualquier muerte de cualquier persona, de cualquier lado, sea, es decir, cualquier acto de violencia, que puede ser cualquier asesinato, cualquier homicidio, es reprensible y que los autores sean castigados con la máxima pena así posible. Una vez eso dicho, yo creo que de algún modo sí, la situación de la Araucanía igual parece alucinante que por un Estado de Derecho, un país que conoció una alta tasa de crecimiento durante décadas, todavía estemos hablando de lo mismo y que siempre contamos los muertos que hay, siempre contamos las diferentes confrontaciones, y yo creo que para que un país se reclame realmente Estado de Derecho, hay que poner fin a este tipo de situación. Por ejemplo, yo veo el caso de la FARC en Colombia. Yo no creo que Colombia sea un Estado de Derecho sabiendo que hay zonas de su país que están en guerra. Yo no quiero que eso suceda para Chile, y yo creo que sí, de los dos lados hay grupos a quien le conviene mantenerse en guerra. Hay grupos que están en esa lógica de estar en esta confrontación permanente, porque uno te puede servir electoralmente y otro también te puede servir porque tú no sabes hacer política de otra manera que en la confrontación y el uso de la violencia. Es decir, eso pasa con todos los grupos extremistas. Tú ves en Irlanda el IRA, que era el ejército revolucionario de Irlanda, le costó mucho después transformar su oposición al gobierno británico, siendo llamado terrorista, para luego implementarse a través del Sinn Féin a la vida política institucional legalizada. Y yo creo que ahí esa problemática hay que enfrentarla realmente con mucha voluntad, de cara realmente, y lo que dijo me parece una cierta verdad. Ahora, hay que identificar cuáles son esos actores y decirlo con nombre y apellidos, de los dos lados. Y a un momento dado hay que sentarse y hablar. Y también yo creo que hay que tener un discurso fuerte y firme, porque aún no solucionamos el caso de la Araucanía. Aún. Estamos en 2022. Yo creo que a un momento dado habrá que enfrentar eso de otra manera que se ha hecho. Y hace poco salió un militar indicando que si ellos le disparan van a responder. No lo dudo, porque son gente que está formada para aquello, pero atención, yo creo que no ese es el camino. Y ahí vamos a tener que, a un momento dado, realmente querer solucionar aquello. Y yo creo que no es una tarea fácil. Quizás 4 años no serán suficientes, pero hay una manera que no ha sido utilizada y que quizás de hablar crudamente de este problema, involucrando a todos los que deben ser involucrados, incluso algunos que están fuera de la ley. Claro. Bueno, ese es un tema que realmente... Es una opinión personal. Sí, claro, lógico, sí. Una opinión que la verdad es muy válida y muy certera, Cris, porque ha sido un problema que hemos llevado, que ha trascendido muchísimo tiempo. Sí, claro. Y que la verdad que 4 años, como muy bien tú lo dices, es difícil que se logre zanjar. Esperemos y es lo que deseamos todos en el fondo, que se avance. Y aparte, claro, que no tenemos detalles de lo que pasa realmente en la zona, si no estamos ahí, ¿cierto? Si no hemos vivido lo que pasa, y además tampoco hay tanta información ahí, no hay información transparente para que uno pueda informarse bien de qué es lo que está sucediendo. O sea, más allá de lo que uno sepa que hay conflicto, hay una muerte, ¿cierto? Cada cierto tiempo, cada ciertos días. Realmente el fenómeno de lo que está ocurriendo no se ha clarificado, no se entiende muy bien lo que pasa. Es un conflicto que proviene de muchísimo tiempo, de la historia. Mira, pero una señal fuerte sería que, por ejemplo, la Convención Constitucional vaya allá. Si quiere ganar protagonismo, que vaya allá, porque no podemos tener una constitución si hay zona de conflicto en nuestro territorio. Una cosa simple como esa. Sí. Que vayan allá y que quizás amarremos también el proceso constitucional al hecho que no pueden más suceder muerte, como cada vez tenemos que enseñarnos de aquello a través de la información, porque siempre la muerte de una persona que nos están enseñando en 2022 en Chile. Exacto. Igual es terrible, y también hay que fiscalizar lo que hacen las grandes empresas allá también, porque también hay un problema con ¿cómo decir? Los recursos que allá también se sacan en el sur del país. Entonces yo creo que debe haber una real voluntad política de querer resolver aquí. Claro. A eso quería llegar un poco, Cris. Y en términos políticos, ¿tú crees que sería positivo el terminar con el estado de excepción, por ejemplo? Hay que ver qué ha permitido el estado de excepción. Y quizás el estado de excepción, como su nombre lo indica, es una excepción a la norma, a lo que está, a lo habitual. Entonces, si yo, por ejemplo, en el COVID, se aplicó, durante el fenómeno del COVID, se aplicó el estado de excepción. ¿Pero por qué se aplicó el estado de excepción? Que pone entre paréntesis el régimen normal. Porque eran condiciones particulares. A un momento dado, cuando regresamos, cuando vemos el final del túnel,
el gobierno dice, ¿sabes qué? Esto de excepción, ya no va a ser así y regresamos a la normalidad. A mí, que si hay un estado de excepción en la Araucanía, porque quizás en un momento dado hubo una crisis aguda de violencia, ok, pero ¿cuál es la fase posterior? Si salimos del estado de excepción, ¿por qué? Indíqueme el modus operandi y la finalidad. Si lo mantenemos, lo mismo. Pero en un momento dado tiene que haber un avance, porque si no, no es un estado de excepción, se transforma en un estado permanente. Y ahí está el peligro. Entonces yo creo que, reitero, lo que falta acá es una visualización de la problemática. Y para eso se necesitan gente que maneje el tema y que quiera realmente resolverlo. Y transparentar lo que está pasando, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, sigamos con los dichos de Isquia, ¿les parece? Porque Sigamos. en esta entrevista justamente que le dio a un canal vecino, le dice que... Dijo que... Y aquí la pregunta va a ir de inmediato, Cris. Isquia pertenece a un movimiento que hace 2 años atrás no dijo nada respecto a lo que estaba pasando. Y hoy en día dice que hay que tener empatía por los vecinos de Plaza Italia o Plaza Baquedano, porque han sufrido mucho con las protestas de este último tiempo. Muchos pensarán, escucháis, que vuelta ¿qué pasó? que vuelta de chaqueta, ¿cachai? que vuelta O sea, de ahora que, claro. Ahora que ya es autoridad, o que entra en marzo, dice esto, pero hace un tiempo atrás era el movimiento que estaba a favor justamente de estas manifestaciones. Sí, pero también en un momento dado bueno, hay un dicho francés de la Revolución Francesa que decía que, tú sabes que los girondinos participaron en la Revolución Francesa, que terminaron cortándole la cabeza a los reyes. Claro. Hay un dicho durante la convención de revolución que decía que un girondino diputado no era después un diputado girondino. Entonces, cuando podías decir muchas cosas cuando eras girondino, pero cuando tú te transformabas en un diputado girondino, antes eras diputado, antes eras girondino. Tú visualizabas las cosas de otra manera. Claro. Yo creo que acá es exactamente lo mismo. A un momento dado también hay que tener empatía con la gente que sufre en los lugares de protesta. ¿Qué ser humano normal puede resistir a 2 años sin dormir o viviendo en el constante miedo que algo empiece y tú no sé saben qué puede terminar? A un momento dado también hay que tomar en consideración no todos son fachos pobres, malas personas, antisociales o antimovimiento social. Seamos claros, son ciudadanos común y corriente. También hay que pensar en ello. Y yo como gobernante, si bien me elijo una mayoría, tengo que también gobernar en consideración de la minoría. Si supuestamente hay una mayoría que protestó, esa mayoría debe entender que hay que tomar en consideración la minoría. Y yo creo que esa gente debe ser tomada en consideración. Mira, te hablé de la IRA, el IRA, que era el Movimiento Internacional Revolucionario de Irlanda, que finalmente logró integrar el circuito institucional político para poder hacer varias reivindicaciones. Si yo me permito una analogía grotesca, puede pensar alguno, pero si el movimiento social encontró un eco en la institucionalidad a través de la convención, el electo hasta la lista del pueblo, a través de el hecho que haya ganado Boric y numerosos actores del Frente Amplio. Entonces debe haber una modificación del pedido y debe también manifestarse una transformación en las calles, porque los que representan tu movimiento, los que están conectados con tu movimiento, los que tuvieron empatía con tu movimiento, hoy en día están en el juego institucional. Es normal que los que están en el juego institucional le digan a los que están afuera, oiga, ahora calme un poco la revolución, abramos el abanico y denos el tiempo de hacer algo para poder modificar sin molestar lo menos gente posible. Es absolutamente lógico. Y pasa cuando hay una traducción institucional de cualquier movimiento de reivindicación. Sucedió con Nelson Mandela, la ANC, que era una organización terrorista, gana Nelson Mandela, que era parte de la ANC, y la ANC reingresa el mundo institucional. No sé si logran hacer entender sí, claro. la analogía que yo quiero hacer, pero claro. A un momento dado, la calle debe entender que también hay que dejar un poco de tiempo y que la calle, nadie es dueño de la calle en general. Entonces eso me parece muy bien que se indica lo que se ha dicho. Está claro, se va a pedir. Ahora siempre van a haber temas quizás por los cuales protestar y siempre van a haber temas por los cuales alzar la voz, sea el gobierno que sea que esté presente. Ahora yo creo que de manera transversal todos queremos mayor tranquilidad, tanto en las calles como en los lugares, ya sean los vecinos de Plaza Dignidad o ex Plaza Baquedano. Pero bueno, llamó la atención esta como vuelta de posición, claro. Sí, claro, por lo mismo, porque hace un tiempo eran los que apoyaban esto justamente. Pero como dice Cris, me imagino que ya ellos desde el sillón de autoridad dicen, ya, calmémonos un poco, trabajemos, veamos cómo avanzamos, si no,
Si no, nos volcamos de nuevo Es que en el fondo No, fue como para pedir apoyo también para el gobierno que van a emprender. Sí, No, yo creo que además ellos tienen, comparado a la derecha, tienen más llegada a esos grupos. El Partido Comunista tiene llegada a esos grupos. No estoy diciendo que son ellos que instigan. No, estoy diciendo que por definición ellos tienen llegada a esos grupos. Ellos saben, hay más información, hay más fluidez, porque Claro. como también tienen fluidez con el mundo estudiantil. No creo que Claro. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric cortaron todo lazo con la Universidad de Chile y toda la Federación de no, Estudiantes. claro. No. Para nada. Simplemente recordaré el nombramiento de su ministro de Economía. Entonces, también ahí hay quizás más información que se maneja y quizás hay medidas, hay posibilidades de llevarse mejor por la calle. Pero como dijo Carolina, siempre va a haber un grupo irreductible que no va a estar de acuerdo. Yo creo que la idea es que sean cada vez menos, para que a un momento dado ya se diluyan ellos. Pero siempre sucede, siempre va a quedar un grupo de irreductible que no concede estrictamente nada. Claro. Ahora, bueno, lo bueno es que podemos tener quizás formas democráticas de poder expresar las diferentes opiniones y los diferentes llamados de atención y los pedidos que sean canalizados de otra forma. Yo creo que ese es el llamado en este momento. Sí. Y es lo mismo que está Absolutamente. tratando de hacer el gobierno en la actualidad. O sea, Absolutamente. el gobierno que va a salir electo, o sea, que asume allá en marzo. Exacto. Bueno, son Sí, yo dichos, creo que ¿ah? esa va a ser su tónica, Sí, claro. que sea una democracia que respete justamente ese concepto de que toda reivindicación y pedido y crítica, conflicto social se realice, se resuelva, ojalá, dentro del marco institucional. Yo creo que esa es la Ahora- tónica, una voluntad democrática de resolver los conflictos. Sí. Ahora, en otro tema, pero también relacionado con lo que fue el nombramiento del día viernes, Cris, que a mí me quedó dando vueltas. Están todos muy contentos con el nombramiento de Marcel, Claro. que viene a apaciguar quizás muchas dudas que habían en el ámbito económico. Sin embargo, a tu juicio y tu parecer, ¿tú crees que hay un sector que esté más bien como en contra, más que en contra, como sorprendido o como reacio? Me estoy refiriendo quizás al sector más duro político del Partido Comunista, del Pastor, de líneas de izquierda más duras, más convencionales. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay un sector que está en disconformidad con aquello, pero yo creo que es una minoría. Es una minoría, no sé el tamaño de aquella minoría, no puedo fantasear a ese nivel, pero sí hay un sector del Partido Comunista, porque si tú te fijas, el gran temor también para un sector de la izquierda y de la centroizquierda, pero más de la izquierda, es que se repita lo que pasó con la concertación. Con Bachelet, por ejemplo. Que al fin y al claro. cabo, la concertación, no quiero ofender a nadie, pero cuando llegó Piñera 1, entre la concertación y Piñera 1, la diferencia era mínima. La concertación también adoptó un discurso muy liberal. Es una realidad. Se implementó la AFP, el sistema de educación que todos conocemos. Lo que se teme por un sector es que eso se reproduzca, y por eso el nombramiento de algo en que haga la unanimidad de algún modo en el sector empresarial y en algunos sectores de la concertación y de la derecha, ven eso con un mal ojo. Yo no creo, y reitero, también acá es una opinión personal, yo creo que fue una elección muy hábil, porque tú no puedes hacer política, sobre todo con una voluntad de reforma, prendiendo fuego por todas partes y empleando los señales de confrontación de una. Quizás esa persona podemos encontrar un justo medio a través de él, y el Banco Central, que lo queramos o no, tiene una muy buena imagen en torno hacia muchas instituciones que lo respetan, que respetan el Banco Central, hacia el mundo empresarial, y yo creo que eso debe utilizarse. Veamos si ese señor va a poder ayudar a realizar la reforma en vez de frenarla, y yo creo que la tonalidad es ayudarla, pero siempre satisfaciendo más gente posible, porque no puedes prender fuego por todas partes. Yo creo que en esa tonalidad, para mí, es una buena elección, pero entiendo perfectamente que hay algunas voces disonantes, pero yo creo que en una democracia son la mayoría que dominan. Yo creo que acá la mayoría está conforme con tal designación. Exacto. Exacto. Bueno, son dichos, ¿cierto?, de las autoridades que ya van a tomar el mando en este próximo marzo, cuando veamos ya el cambio de mando y comiencen ya a ejercer su rol el nuevo gabinete que fue presentado hace algunos días. Cris, queremos agradecerte, estamos felices de conversar contigo siempre, y si hay algún dicho nuevo, si hay alguna cosa, vamos a estar ahí comentándolo. Preguntándote, ahí, ¿qué opinas? No, fue un gusto. Después del deporte, nada más que una buena discusión. Eso, Nada gracias mejor. Cris, un abrazo. Un abrazo. Chao, cuídense. Bonita Chao, semana. chao. Nos vemos. Chao, chao.